En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy pioras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más. Y vamos a charlar en la trasnoche de Radio La Red con un referente ineludible del periodismo deportivo, relator de un estilo muy particular, con datos, frases que el futbolero adopta como propias, con precisión, un tipo ameno, admirado y querido por el público y por los colegas, lo que habla muy bien de él. Un tipo que ocupa un lugar destacado en el medio, pero que ha trabajado mucho para estar donde está, y hoy nos va a contar su historia. Historia de superación, la de Miguel Simón. Bienvenido, Miguel, qué gusto saludarte. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas madrugadas, ¿cómo estás? Sí. Gracias por la palabra, Leo. Muy bondadosas. Pero ciertas. Hablé con muchos colegas que trabajaron con vos, preparé esta charla. A propósito, como para romper el hielo. Sí. Hasta donde me contaron, no manejabas. ¿Seguís sin tener auto? No, es correcto. Te contaron bien y sigo sin hacerlo. Vos sabés que yo y tampoco, ya creo a ¿no? esta altura, como está la vorágine de la ciudad, que va a ser difícil. No creo que pueda tomar ritmo. ¿Vos sabés que Mejor por mi seguridad y la de los ciudadanos, Leo, que no lo haga. ¿Vos sabés que es casi un trauma de los relatores? El polaco Caimi no maneja. Tampoco es cierto, ¿verdad? Claro, Lito Costafebre no maneja. Ah, no sabía. No. Walter Saavedra creo que tampoco maneja. Walter Saavedra tampoco maneja. Sí. Quien te habla tampoco. Y vos no me digas. No, tampoco. Mira. ¿Y vos ya desististe? Sí, mejor nunca decir nunca, pero sí, voy en camino al abandono absoluto. Cada cosa me contaron, cosas buenas, algunas insólitas. Espero. ¿Cómo es eso de que tenés el reloj adelantado? ¿Es verdad eso? Lo tenía, dejé de usarlo. Después, en un momento tuve el celular un poco adelantado, pero sí, ahora me hiciste recordar de algo que ya tenía archivado, Leo. pero es cierto. ¿Por qué? ¿Porque te costaba llegar temprano a los lugares? Sí, 10, 15 minutos adelantado, ¿para qué, no? ¿Sabes qué? Lo tenía archivado eso, la verdad, en mi memoria, pero es absolutamente cierto. Pero durante largo rato, cuando usaba reloj, después con el celular dejé de usar reloj. Claro. Pero tampoco era de los que se ponían buenos relojes, te aclaro. Ajá. Mis relojes se realizaban por lo pobres que eran. Pero escúchame. Pero los usaba adelantados, sí, durante mucho tiempo. ¿Y el motivo por el cual los usabas adelantados? No sé si para que en la vorágine, como viste, en el apuro en el cual me movía, esa adrenalina, estar siempre un poco tarde o justo, para engañarme a mí mismo. Lo que pasa es que en un momento dejas de engañarte. Claro. Haces el cálculo, es para el primer golpe de vista que te asuste un poco más. Claro. Nada más que para eso. ¿Por qué periodista? Miguel? Mira, Leo, porque yo siempre fui un apasionado del deporte y apasionado de la comunicación. A mí la pasión por la comunicación me la transfirió en realidad mi tío. Más que mi papá y mi mamá, que después creo que hicieron fanáticos de la comunicación por mí. O sea, fue lo inverso de lo que sucede en cualquier familia, ¿viste? En cuanto al hereditario. Claro. Pero mi tío trabajaba para la empresa Pelican, era corredor de librerías, pero en su caso yo almorzaba con ellos, con mi tía y con mi tío, y después también tenía a veces doble almuerzo, más allá de mi figura, ¿viste? Esquelética. Yo llegué a almorzar durante también un buen tramo de mi vida doblemente, con mis tíos y con mi mamá al mediodía, porque mi papá era contador gastronómico y estaba atendiendo a sus clientes al mediodía. Pero mi tío era gran lector de diario, gran apasionado por la radio, y conversaba con él mucho de deportes, y él jugaba en Ferro a las bochas y a la pelota paleta, y yo desde muy chico empecé a ir a Ferro a ver los partidos de fútbol, después estuve en el club, y
me fui haciendo muy apasionado de la comunicación y del deporte, o sea que estaba claro que el camino era por ahí, ¿no? Uh-huh. Vos te criaste muy cerca de Ferro, a 8 cuadras, 9, ¿no? Sí, yo estaba ahí cerca de Primera Junta, soy de Caballito, estudié en el Marianista, y bueno, y pasé también mi infancia vinculado con las vacaciones alegres de Ferro y todo lo que pasaba en el club, y sobre todo era un gran aficionado a los deportes que había en el club y trataba de ver lo que podía. Básquet sobre todo y fútbol obviamente, y si había algún partido de vóley también en aquel momento Ferro se destacaba. Bueno, Ferro siempre fue multidisciplinario y en la década del 80 era dominante, ¿no?, en las disciplinas en las cuales participaba. Uh-huh. Creo que tu caso sirve para derribar eso que se dice habitualmente de los relatores, que relator se nace. Creo que no es tu caso ese, Miguel. No, yo coincido con vos. Yo creo que en mi caso la vocación era periodística y después me trataba de ocupar y preocupar por estar a tono en lo que me tocara dentro del medio. Uh-huh. O sea, yo creo, y hoy lo veo como, ¿no?, como una virtud haber pasado por cada escalón del medio. Cuando estaba en gráfica he recorrido todos los escalones posibles, desde que empecé en Tiempo Argentino con la cuestión estadística, después yendo lentamente, bueno, empecé con el rugby en realidad, cubriendo partidos de rugby de segunda división, después el tema estadístico y después escalón por escalón, o cuando estaba en Solo Básquet ir a la madrugada a ver cómo imprimían la revista y a controlar las películas, con las cuales se imprimían obviamente las revistas, y eso y también en los medios audiovisuales lo mismo, o sea, atendiendo el teléfono, siendo productor, siendo vestuarista, siendo comentarista. Pensá que yo en el 94 fui al Mundial con la Selección de América, con un gran grupo de periodistas, gran grupo, claro, y fui de comentarista. Yo trabajé con Walter, con el Turco Bueve, claro, ¿no? Encabezaban Juan Carlos Morales y Eduardo García Blanco, y yo era comentarista. Qué equipazo aquel, tenés razón, estaba Daniel Casioli en aquel equipo. Sí, estaba Eduardo Castiglione, claro, Mariano Olsen, que hoy está trabajando en Colombia con Suceso, era Estudios Centrales, el Flaco Rinaldi, Jorge Marinelli, bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero era un equipazo. Federico Abadí, claro, claro. Bueno, Morales y García Blanco, Julio Macías, el marplatense, el Alto, claro. No, era un equipazo, Sí. Juan Carlos Morales y Horacio García Blanco, que se habían ido de Rivadavia precisamente para ir a América. Exactamente, claro, en un gran pase y paso que dijeron. Claro. ¿Y dónde estudiaste periodismo, Miguel? Yo estudié en el Círculo de Periodistas Deportivos. Ah, mirá. Y la primera... Con otro mapa mediático, ¿no?, en aquel momento. Claro, es que no había tantas escuelas. Estamos hablando década del 80, yo apenas salí del colegio, fuimos con Pablo Silva, que es el impulsor del aerosol. Sí, señor. Pablo también, ¿no?, fue una gran compañía en esta aventura de iniciarme en el periodismo. Y juntos fuimos al Círculo y por suerte atravesamos ambos el examen de ingreso. También ten en cuenta que entraban 40 y pico y se presentaban más de 300, o sea que la primera prueba no era un examen de ingreso, ¿no?, en el cual tenías que rendir, y por suerte ya en el primer intento ingresamos y bueno, y después fui recorriendo la carrera que te mencionaba. Claro. ¿Es cierto que a él le gustaba relatar y que vos le comentabas los partidos? Hablo de Pablo Silva. Exactamente, Pablo es muy buen relator. Mirá. Yo disfrutaba mucho de las pruebas que hacíamos con él. Él además con el atrevimiento, ¿no?, y claro, la osadía de conseguir cabinas en ciertos estadios, en Ferrocarril Oeste, por ejemplo, en Vélez hemos relatado en cabina, y hacíamos pruebas y él relataba y yo le comentaba. Ahora, bien. Hasta llevábamos alguien que hacía estudio central y la verdad era muy divertido, era entre amigos, pero era ahí en la cancha, o sea... realmente una muy buena experiencia. Como relator no naciste, recién lo acabas de contar y de argumentar, te hiciste, y para muchos sos el mejor relator de la televisión, relator de fútbol en la Argentina. ¿Cómo se hizo el relator?
¿Cómo te construiste relator de fútbol? Mira, nunca me visualicé como relator radial. Aunque yo te no recuerdo, me lo con condiciones. yo te recuerdo yo te recuerdo en algunas transmisiones, en algunas conexiones, relatando en aquel equipo de América. Sí, pero era ocasional y momentos puntuales. Que no es yo igualmente relaté algunos partidos en radio. Claro. Pero no muchos. No creo que hayan superado los 3 o 4 partidos. Y una cosa es no la aparición puntual para relatar, y otra cuestión es llevar adelante, bueno, lo tenés muy claro vos, lo que es una transmisión radial. Y yo me encontré muy cómodo con la televisión. Era como que se ajustaba al ritmo que tenía que darle a lo que podía entregar yo. Era como, ¿no? Marcar las limitaciones que tenía en esto. Claro. Y también me ayudó un poco porque hizo que yo me volcara, es decir, no tenía que adaptarme después de relatar en radio a hacerlo en televisión. Como le ha pasado a muchos que han trascendido en radio y después tuvieron que adaptarse a televisión, algunos con mejor capacidad o mayor capacidad y otros con alguna dificultad mayor, porque no es lo mismo. Es absolutamente, no sé si absolutamente diferente, pero hay una distancia en el trabajo en la TV y otra en la radio. ¿Cuándo visualizaste que podías relatar? ¿Cuándo te empezó a gustar? ¿Cuándo empezaste a recorrer ese camino? Estamos charlando con Miguel Simón, compartiendo el cafecito con colegas de El Alargue de Fin de Semana. ¿Te acordás? Mira, empecé relatando rugby. No era que no me gustara relatar, no lo tenía como objetivo principal, claro, porque no sé cómo fue tu caso. Quizá dijiste, esto es lo que quiero hacer yo. Y de chiquito me gustaba. Lo mío era yo formar parte del medio y trabajar con continuidad. Claro. Yo relataba mis propios partidos cuando era pibito, por ejemplo. Claro. Bueno, yo también lo hacía, cuando era más chico. Mirá. Yo también lo hacía. ¿No? Esto de no soldaditos hechos futbolistas y a relatar. Pero cuando empecé en la profesión, mi objetivo era, donde me tocara estar, hacer lo mejor posible. Mirá. Sin un objetivo muy claro. Tampoco es que soñaba ni con comentar, no tenía ningún propósito muy claro. Tu pasión pasaba simplemente por... lo de vivir del periodismo. Claro, por comunicar. Exactamente. Comunicar. Vivir el mayor tiempo posible del periodismo. Y cuando surgió lo de relatar rugby, pensé que podía hacerlo. Me ayudó en varios aspectos para el fútbol. Imagínate que empecé relatando rugby con jugadores que no tenían número en la camiseta, por ejemplo, y tenía que identificarlos por ciertas cuestiones físicas. Si eran 30 jugadores, pasé al fútbol con 22. Después sí hice rugby rápidamente, ¿no? El rugby internacional tenían números o tenían numeración y era más sencillo. Y después pasé al fútbol que eran 22, con otra imagen, con otro conocimiento de los jugadores. Y ese paso por el rugby también me empezó a dar un método de trabajo en cuanto a la información que podía dar, y ese tiempo muerto que tenía el rugby también calculé que iba a estar en el fútbol. El rugby, un partido de 80 minutos, en aquel momento con otra dinámica, otro ritmo, que te da una chance de informar. Y el fútbol, pensemos que en la Bundesliga, que creo que es la liga que mayor intensidad tiene y la que mejor tiempo neto posee, son 55 minutos de tiempo neto. Claro. Las grandes ligas de Europa van entre 53 y 55 minutos de tiempo neto. O sea que el cálculo es sencillo. Después, mi cálculo era bueno. Tengo, ¿no?, un buen rato, tengo 35 minutos de tiempo muerto. Claro. Que la pelota no corre. Claro. Voy a ir abastecido para entregarle a la gente algo que no tengo o no conozca en ese tiempo muerto, más allá que a veces la información, si no la empezás a dosificar bien, te empieza a ocupar espacios de acción, y es un delgado equilibrio que hay que encontrar. Pero el rugby también me sirvió mucho para buscar un método de relato, y yo soy muy apasionado del básquetbol, y el básquetbol me dio un montón de cuestiones de estadística y de gusto por los números, que en ese combo termina saliendo lo que sale en cuanto a un partido de fútbol que relato. Lo que ustedes cuentan muchas veces termina transformándose en un ejemplo o en una referencia para muchos pibes que por suerte nos escuchan, que están empezando a recorrer este camino del periodismo, varios pibes que están estudiando. ¿Cómo fue
que te dan la primera posibilidad en el medio. ¿Cómo te cruzaste con tu primer laburo en el periodismo? ¿Lo fuiste a pedir? El primer trabajo claro. Lo consiguió en realidad Pablo Silva. Mirá. Con su valentía y su búsqueda, me dice, él conocía a Daniel Costa, que tenía un programa de tango en Radio El Mundo, y no sé por qué, no me acuerdo si Daniel era hincha de Argentinos o no, y nos propone dar información de argentinos dentro de ese programa. Radio del Pueblo era, perdón. Radio del Pueblo de aquel momento. Claro. Y empezamos ahí, ese fue el primer trabajo. No rentado, el primer trabajo rentado es en Tiempo Argentino, cuando Daniel Jakubowicz, yo en el círculo, en el curso superior, iban Daniel Jakubowicz, Arcucci, y ellos ya estaban trabajando en Tiempo. Uh-huh. Y Alberto Sáenz, que manejaba el rugby en Tiempo Argentino, pidió en el círculo si había más estudiantes que pudieran ir a cubrir partidos en aquel momento de segunda división. Y hizo Daniel el contacto, terminé en Tiempo Argentino y recuerdo que el primer partido que me tocó cubrir fue en Pilar, San Patricio Los Tilos. Mirá, ¿y te acordás? ¿Y alguna vez tuviste que laburar de otra cosa? Digo, más allá del periodismo. Mirá, yo ayudaba a mi papá, que era contador gastronómico, y me pasaba las mañanas, en aquel momento los proveedores iban acumulando facturas. Y mi papá me daba bolsas de facturas y yo tenía que ir colocando cada una en su lugar correspondiente, es decir, agrupar todas las del mismo proveedor. Entonces me quedaba la mañana en mi habitación y la llenaba de facturas y iba apilándolas una a una para tener prolijidad en ese aspecto, y mientras tanto se escuchaba radio y era un gran oyente de radial que me acompañaba en ese trabajo que hacía mi papá, hasta que después fui acumulando horas en el periodismo y fui acumulando trabajos en otro mapa. He llegado a tener varios trabajos a la vez. Y dejé de ayudarlo. ¿Y a quiénes escuchabas? ¿Qué referencias tenías de pibe cuando laburabas con tu viejo, pero escuchabas la radio? ¿Como quién querías ser? Si es que querías ser como alguien. A mí me gustaba mucho el equipo de Sport 80. Yo también en las mañanas escuchaba a Beto Badía, me acuerdo. Pero era un zapinero, ¿viste? De lo que iba recorriendo el dial. Claro. Pero sí, el programa de Badía a la mañana. Y después me gustaba mucho el equipo de Sport 80. Claro. La verdad que se diferenciaba mucho en aquel momento de la oral deportiva del Gordo Muñoz, claro, que obviamente era la referencia inicial, y después surge Víctor Hugo, viene Víctor Hugo, arma un grupo periodístico muy bueno, y a mí me gustaba mucho escuchar el programa. Claro. Y de hecho, lo iba a ver varias veces, era uno de los que frecuentaba los estudios y trataba de ir al estudio para respirar un poco de radio. Mirá qué bueno. Eran varios los que iban. Sí, hemos sido varios. Eran varios los que iban. Hemos sido varios, la verdad. Esta es una charla de amigos con Miguel Simón, por lo tanto, vamos y venimos en el tiempo, como en todo café que uno comparte con gente querida. En el año 1998, temporada 1998-99, jugaban Chacarita y El Porvenir, Primera B Nacional, América TV, y Miguel Simón, que hoy está hablando con nosotros, decía esto en América TV. Le va a pegar Garrafa Sánchez. Quieren meterse por la terraza de Vivaldo, por Estelo, Coronel, Lago, Estalote, el centro para el número 6, entraba Delfino, saca Boullón. Le queda Andrade, ataca El Porvenir, de Andrade para Valentini, despegó Valentini, la persecución de Boullón, le queda Valentini, saca el centro, todavía no. Valentini con Andrade, saca el centro, tampoco juega Andrade, el remate, gol, por Estelo, gol, gol del Porvenir. El gol estaba por venir y vino del goleador, como no podía ser de otra manera, por parte de Forestelo. El Porvenir 1, Chacarita 0. Marcamos, atención con Forestelo, este es un golazo.
porque el Porvenir mueve la pelota con paciencia, no se desespera y sorprende. Ese pelotazo toma mal parada, descompensada la defensa de Chaca y de frente, bien perfilado a un tipo que de esas perdona muy pero muy pocas. El relato de Miguel, el comentario de Juan Pablo Barsky. ¿Qué te pasa con esto, Miguel, cuando lo escuchás? ¿Sos de escuchar tus relatos, de reparar en el pasado, de inmiscuirte en ese camino que te fue llevando al lugar que hoy ocupás? Escucho y saco conclusiones. Estaba más lento, Leo. Estaba más lento que hoy. Pero lo que no deja de ser una virtud, o sea, estoy más grande pero más rápido. claro. Así que no está mal eso tampoco. Qué buena época, qué buena. Y los apellidos que aparecieron, ¿no? Tremendo. Sánchez, Garrafa. Es una gran época, porque es una época en la cual me divertí mucho. Tuve varios comentaristas en realidad, porque también estuvo Eduardo Castiglione, la época con Luis Orlano, ni hablar con Juan Pablo, el ruso Berea también. Claro. Estuvo de comentarista en las transmisiones de la Primera B Nacional. Claro, porque en la semana se transmitía un partido por América Sports y los fines de semana los partidos en Nacional B por América. Exactamente, Claro. trabajábamos sábado y domingo. Domingo a la mañana. Claro, sí señor. Domingo a la mañana, y la verdad es que cada uno de los que integrábamos la transmisión lo hacíamos con mucha pasión. Además, los periodistas de campo de juego eran muy buenos, Casioli, Federico Abadí, Claro. Fernando Carlos. Teníamos un equipo, a mí me gusta trabajar en armonía, ¿viste? Y era un grupo de gente realmente maravilloso. Y la verdad la pasábamos bien y había mucha pasión. Y también con Juan Pablo ya tenía más toques la transmisión, porque con los productores, con Willy Mériga, por ejemplo, era producción de torneos y los productores también muy queridos y entrañables, y hacíamos una transmisión muy artesanal, buscando algún toque diferente, y le poníamos mucha pasión. Y la verdad fue una muy buena época. Sos un tipo que se caracteriza, lo decía en el comienzo de esta charla se caracteriza por abrevar en lugares donde habitualmente los relatores no abrevan. Y a propósito de esto, ¿cómo nacen en vos las frases del relato? Una vez, Javier Vicente me dijo, en el relato hasta la improvisación hay que preparar. Tantas frases que el futbolero termina adoptando como propias. Una de Bowling, que si vengo, que si voy, a la pelotita, su atención, por favor. Tantas que tenés. ¿Cómo nacen en vos? No, me van surgiendo en cualquier momento. O sea, recién estaba escuchando música y si escucho alguna palabra o algún término que lo pueda aplicar en el partido, lo aplico. O cuando leo, o cuando miro una serie o voy al cine. Creo que las fuentes de las frases están ahí. Después también cuando veo un partido, o si me sale alguna frase durante el partido que estoy relatando, trato de anotarla. Si no la anoto después me olvido, porque capaz que, no sé si te pasa, pero estás relatando y te sale una frase y decís, esta la puedo yo utilizar con mayor frecuencia. Sí, es verdad. Y el tema es que hace poco me pasó, en uno de los últimos partidos, que dije, esto lo tendría que usar. Y después ya el partido me la llevó la frase. Fue lo que el relato se llevó. Porque en ese momento dije, esta frase va. Y bueno, nunca más volverá esa frase. Entonces, las que más puedo llegar a recordar y anotar en algún lado para decir esto lo puedo usar, tienen que ver con el cine, con la literatura o la música, ¿no? Que estás escuchando música y se te abre la cabeza. O ves una serie y se te abre la cabeza, o lees un libro y ni hablar y se te abre la cabeza. Por eso la importancia de todo lo que tiene que ver, lo que no tiene que ver con lo que haces en el mundo del deporte. Qué lección de periodismo esa que acabas de dar, porque de esa manera vos estás marcando puntualmente todo lo que te sirve, más allá del fútbol, para luego poder aplicarlo al fútbol. Que muchas veces los pibes, cuando empiezan en la carrera de periodismo, no lo entienden y no leen o no se preocupan por ir al teatro
o no ven películas y no se dan cuenta que están perdiendo una gran posibilidad de nutrirse, de formarse y de que esa formación en algún momento les va a servir, por ejemplo, para relatar un partido de fútbol, como en tu caso. Totalmente. Es cierto que también el deporte, si sos curioso, o la preparación de un partido, te lleva a la cultura general. O sea, lugares de origen de los futbolistas, y si curiosidad, ¿entendés? Claro. Empezás a conocer mucho más geografía. Yo con el fútbol internacional, te digo, no soy maestro de geografía, pero tengo, ¿entendés? Eso te da una gimnasia muy especial, porque empezás a curiosear y a ver, ¿no?, el origen de los futbolistas y ciertos lugares que no te suenan, y empezás al menos yo, me empiezo a meter hasta en historia de países y de situaciones a partir del fútbol, de solo un nombre de un futbolista. Claro. Y hoy por hoy hasta en cuestiones migratorias y cuestiones políticas, y no sé si el Shakhtar Donetsk no juega más en Donetsk porque la guerra, el conflicto entre Ucrania y Rusia hizo que pasara por 2 sedes antes de terminar en Kiev, y eso te lleva a la historia de esa parte del mundo reciente, a la historia reciente, a un conflicto, ¿no?, que está en desarrollo. O sea que el fútbol también te va llevando. Tenés que tener el espíritu de curiosear, y hoy te tendría que decir de googlear, más que de curiosear, porque googleando llegás, ¿no?, a lugares que cuando empezaste la búsqueda ni soñabas que podías llegar. Con todo esto que contás, se impone claramente una pregunta. ¿Cuánto tiempo te lleva preparar la transmisión de un partido? Y depende si conozco al equipo mucho o no tanto, y yo trato de tener información de cada uno de los futbolistas, y si me toca un equipo que no hice anteriormente, ya eso me lleva más tiempo, porque busco como una ficha y situaciones curiosas de los futbolistas, a veces con más tiempo, con menos tiempo, dependerá si relato 3 partidos a la semana, o 2, o simplemente 1. Por ejemplo, el que relataste ayer. Todo lo vinculado con el partido específicamente, que eso lo pongo en un papel, y terminó el partido y nada, queda en el papel y al poco tiempo se tira. Por ejemplo, el partido que relataste ayer, digo ayer porque ya pasaron 48 minutos de la medianoche, entre Manchester United y Chelsea. Y no, había estado buscando jueves, viernes y hoy de la mañana. Tenía bastante material. Ya a los jugadores los tenía, completé, no sé, el arquero Mendy, que fue figura, que al final no terminé dando la historia, era muy buena la historia de Mendy, es un chico que nació o no tan chico ya, 20 y pico, 27 si no me equivoco, nació en Francia, representa a Senegal y hace 6 años no tenía equipo, quedó libre, estuvo 1 año sin jugar. Se entrenaba en el club de barrio, iba con el hermano, le consiguieron una prueba, pasó al Marsella B, en el Marsella B se destacó, lo compró el Reims, de ahí al Reims y ahora en el Chelsea. Y hacía 6 años estaba sin equipo, ¿no? Una buena historia, pero bueno, eso lo voy agregando y eso ya me queda para el próximo partido, y después todo depende de cómo viene la semana. Como esta semana tuve Champions, empecé a buscar el partido del sábado, empecé jueves o viernes, pero mi filosofía es como trato de vivir como si estuviera en el lugar donde se juega el partido. O sea, si sé que hago Premier League, ya estoy en la semana consultando, ¿no?, páginas de Inglaterra, o escuchando, no sé, algún podcast de la Premier, ni hablar de España. Me gusta escuchar mucho los programas de España de fútbol, y los escucho cuando salgo a caminar, más allá de... Estoy escuchando poca radio, Leo, lamentablemente, a nivel local, porque me reservo más el tema radial para cuestiones o que me gustan, de algún programa, no sé, en España de cine, o de cultura general, o los programas deportivos, porque es lo que estoy haciendo. Me dedico a hacer estos partidos, entonces trato de vivir la previa como si estuviera ahí. Qué bueno, qué buen método, qué buen método. Me imagino la respuesta, pero te la tengo que hacer la pregunta. ¿Te gusta más relatar el fútbol argentino o el europeo, del cual sos un especialista, claro está? Y te soy sincero, a mí me gusta mucho más relatar el fútbol europeo porque hace mucho que lo hago, y porque además creo que para el relato, una vez que te acostumbras a esa secuencia de juegos, secuencia de pases y protagonistas,
Después el fútbol argentino es mucho más trabado, es otro tipo de relato, vos sabés bien, o sea, cada 2 pases, fíjate, empezá a notar esto, uno termina en el piso. Y no es que termina en el piso porque le pegan, o se cae, o barre, o la pelota termina afuera. Hay muchos jugadores en el piso en la Argentina, y en este lado del mundo, mucho más que en Europa. Claro. Que los terrenos son otros, la pelota circula de otra manera. Indudablemente hay otra cuestión técnica, porque estas ligas o los partidos que hago yo, pensemos que son todos jugadores de selección, los partidos que me toca relatar. Claro. Son todos 22 jugadores clase A. Claro. Y si no están en el seleccionado en este momento, lo van a estar, o lo estuvieron. Y si no son 22 los de clase A, son 20. Y eso te marca una diferencia para el relato. Cuanto mejor es el partido, mejor es el relato. Claro, sí. No hay duda de eso. Sí, cuanto más precisión, cuando hay más toques, uno puede volar un poco más, porque fluye el relato a partir de la fluidez en el juego. Y totalmente. Claro. Yo creo que el relato, no sé si te pasa, fluye a partir del conocimiento de los protagonistas. Sí, totalmente. Eso es clave. Por eso me decís, relatar mañana fútbol argentino y voy a fluir menos. Claro. O sea, voy a fluir más haciendo Sevilla-Villarreal. Entiendo. ¿Entendés? Que San Lorenzo Independiente. Claro. Por una cuestión de seguridad, no porque no conozca a los jugadores, ni los nombres no me sean familiares, pero una cosa es esa, otra cosa es relatar. Que tenés al protagonista, capaz que después de relatar 10 veces a San Lorenzo y 10 veces a Racing, te lo relato como si relatara hoy Europa, pero en principio no sería así. Qué gratificante que es hablar con otro relator, porque de una u otra manera hablamos el mismo idioma. Sí. Hablamos el mismo idioma. Tengo entendido, a propósito de la preparación, de los partidos, de las transmisiones, que tenés en Manuel, tu hijo, o tenías, no sé cómo estará ahora. No, lo tengo como asesor. Un gran asesor, eso iba a decir. Un gran asesor. Sí, lo tengo como un gran asesor. Es mi asesor principal, la verdad. ¿Es verdad que en una época preparabas los partidos jugando con la consola? ¿Con Manuel? Lo hacemos, sí, lo compartimos. No con tanta frecuencia ahora, pero hace poco, cuando estaba por volver el fútbol, fue la última vez que hicimos algo parecido, y estaba en mi casa y tenía que hacer Bundesliga y calculé que me podía tocar el Fortuna Düsseldorf, que no lo había relatado, y al otro día jugaba, yo ese fin de semana no relataba, y le digo el viernes, ¿juguemos con el Fortuna Düsseldorf? Perdí, porque el Fortuna Düsseldorf en el juego de FIFA no es bueno, y lo sumás a mis dedos y olvídate, no puedo ganar un partido. Pero me sirvió, y sigue sirviendo como método de aproximación, porque al otro día había el Fortuna y los movimientos de los jugadores son muy parecidos. Es decir, yo me río porque decís, no puede ser. Pero bueno, armé el equipo, puse a los 11, en ese momento que tuve que armar el equipo, googleé para ver quién estaba jugando, quién era mejor, quién era peor, jugué, perdí obviamente, y al otro día lo vi, finalmente después no lo relaté, pero el otro día lo vi y reconocía movimientos de los mediocampistas o de algún delantero. O sea, decís, bueno, y es una aproximación. Es una aproximación a esto que buscamos, que es sentirnos, ¿no?, familiares con los jugadores en cuanto a nombres y movimientos. Claro. El que habla es Miguel Simón, que está compartiendo el cafecito con colegas con nosotros en Radio La Red. Sé que te fastidia, a mí también, al menos eso me dijeron, cuando estás en algún evento o en alguna fiesta familiar y aparece alguien y te dice, che, Miguel, relatate algo. No, olvídate. No. Pero viste que siempre aparece uno. Descartado. Descartado. Y no por mala onda, descartado. Pero es una locura, No puedo imitar a un relator. O sea, claro. O relato o no relato. Claro. O sea, no relato imaginariamente. Claro. Me pones la imagen, relato. Y si no está la imagen en el partido, no relato. A ver, yo voy a ser un poco más cruel. Aparte, a uno le pagan por hacer este laburo, ¿no? Pero ¿sabés qué? Ni siquiera lo pienso. Claro, porque no me sale, o sea... Claro. Si vos tenés un primo albañil, ¿qué le decís? A ver, revocame esa pared. Claro. A ver cómo nos divertimos nosotros. Pero a mí no me sale igualmente. Claro. No soy, viste, el que se imagina. No me sale naturalmente. Digo, ¿para qué voy a hacer algo que no me gusta hacerlo? Entonces me disculpo, viste, muy cortésmente y con buena onda, y no, descartado, no lo hago.
Nos retrotraemos en el tiempo, otra vez imaginariamente. Estábamos en tiempo argentino. Primer laburo en el que te garparon, primer laburo pago en el periodismo. ¿Cómo sigue tu historia? Y después, tiempo argentino, tiene un conflicto bastante largo y cierra. Paso a trabajar en el editorial Perfil durante poco tiempo. Vine a los golpes en el comienzo, porque la revista La Deportiva, que sale a competir en parte del mercado con el gráfico. Me acuerdo. Un ex director del gráfico, Vega Onesime, inicia la aventura y cierra La Deportiva. O sea, mi paso por Perfil fue fugaz. Efímero. Test Match aparece en el horizonte con Beto Sainz, que estaba en tiempo argentino, y Guillermo Alonso, directores, y Pablo Mamone, que también estaba de secretario de redacción. Ahí tenía a Marcelo Guerrero como compañero, gran periodista. Fue profe mío en la escuela de periodismo, Miguel, sí señor. Gran periodista. Nos daba la materia rugby, che. Sí, claro, bueno, porque él era bastión de Test Match. Y después también apareció Solo Básquet en el horizonte, que estaba Marcelo, una redacción de lujo, porque estaba el recordado Miguel Romano, director, el Flaco Nogueira, Alejandro Pérez, Marcelo, Fabián García, que hoy dirige y tiene Básquet Plus, Fabián Pérez, Marcelo Vidal, Horacio Brusco y el grupo de corresponsales. Maravilloso momento también por el grupo humano que se había formado. Yo soy muy creyente del grupo humano como factor de éxito en emprendimiento periodístico. Y lo he comprobado, y también pasó en ESPN en el primer momento, en SportsCenter, con un gran grupo de gente que empujaba e hizo, ¿no?, del noticiero una bandera deportiva. Y soy muy creyente en eso, en el grupo de gente, y en la armonía y en el impulso de la calidad humana para lograr un buen producto periodístico. ¿Quién fue el primero que te dio la posibilidad de relatar? ¿O en qué circunstancias se dio? No te conté algo, porque ahora, bien que me lo preguntás. Yo, el primer relato de fútbol que hago, una vez que ya estaba en América, la empresa que en aquel momento tenía Eduardo Ornequian, claro, donde también la pasé realmente bien, es Daniel Weinstein, que me dice, hay un torneo de fútbol universitario que organiza Marangoni, Claudio, con las universidades en obras sanitarias. Tenemos que ir una jornada entera, relatamos muchos partidos en continuado y después se emiten por cablevisión fragmentados. Van fragmentando esa jornada completa que hacíamos nosotros durante toda la semana. Y relaté el torneo universitario. Mira. Todavía algunos me siguen recordando en aquel relato. Ese fue el puntapié inicial. Ese fue el puntapié inicial. Mirá. Ahí me salió una de las frases que después usé, que era agua, claro, cuando hacía el bote afuera, como en la batalla naval. Sí. Y esa frase salió en un partido y quedó. Dije, esta puede quedar, y quedó. Y ahí le empezaste a agarrar el gustito, dijiste, mirá, me parece que sí, es por acá. Sí, puedo hacer esto. Mirá. Lo puedo llegar a hacer bien. Mirá, qué bueno, qué bueno. El que habla es Miguel Simón, que cuando se lo piden no lo hace, yo tampoco. Che, relatate algo, no lo hace. Pero sí lo podemos escuchar, por ejemplo, en aquel 2015, semifinal de la Champions, cuando ocurría esto, y Miguel lo decía de esta forma. Rakitic, va Messi, y atención, su atención por favor, Messi por afuera, que bien Messi, ¡gol! ¡Golazo! ¡Golazo del Barcelona! ¡Gol mesiánico de Messi! ¡Mesiánico! ¡Messi único! ¡Messi único! ¡Gol de Messi en el Camp Nou! Con el pie derecho el Barça en la serie ante el Bayern Múnich. Mesiánico, Messi único, gol del 10. Gana el Barça, 2-0. No sé si hablar o aplaudir. No me queda otra alternativa, patrón. Tremendo gol de Messi. Qué definición, por favor. Frente a Neuer, frente al que sea, aparece la magia de Messi. Ahí estaba Miguel con Quique Wolf, por ejemplo. Otra de las duplas emblemáticas, reconocidas y con una maravillosa
vigencia. Por otra parte, 2015, semifinal de Champions, Messi, Barcelona contra el Bayern Múnich. ¿Estaban allí ustedes? Sí, ahora que escuchaba el relato, estaba el patrón Bermúdez, que Sí. solía agregarse en semifinales, era doble comentarista, y no, ese partido nosotros hicimos el partido de vuelta. Nosotros hicimos el partido de vuelta. Solíamos ir al partido de regreso. Te voy a confesar otra cosa, además. Yo en los viajes de los partidos, mi recuerdo es por lo que viví en la ciudad en el año. Y ni hablar si fui a un recital y no tanto del partido. Aunque te parezca mentira. Mira qué O sea, curioso. voy, enfoco, me preparo, vivo con intensidad la semana, me abre la cabeza, y después cuando me preguntas acerca del partido en el cual estuve, yo recuerdo mucho, no solo recitales a los que voy como espectador, sino partidos a los que voy como espectador. Mirá O sea, por ejemplo, con mi hijo fui a ver Castilla-Zaragoza Ajá, en una visita a España. ajá. Y quizás lo recuerdo más que un Barcelona-Real Madrid. Como recuerdo muy bien cuando fuimos en ese viaje a ver en segunda división el Castilla contra el Barça B, en el mini estadio. Qué increíble. Y capaz que me preguntás por el debut de Suárez en el Clásico de España, y lo recuerdo, ¿no? Livianamente. Mira. No sé por qué cuestión, habría que analizarlo, el circuito cerebral para eso. Esta es una pregunta muy de relator a relator. Sí. Y si bien vos lo haces en tele y yo habitualmente en radio, es una pregunta de la cual me interesa mucho tu respuesta. Tengo una pregunta antes que me hagas vos la correspondiente. A ver. ¿Y cómo te llevas cuando pasás a la TV? Yo en la radio encuentro un amplio espectro. Digo, uno puede ir por diferentes lugares, es como dice Walter Saavedra, el relator lee en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies. Entonces vos podés ir por diferentes lugares, le podés llegar al oyente desde diferentes lugares con el fútbol como pretexto. Y en la tele a mí me cuesta mucho sobresalir o aplicar mi impronta como lo hago en la radio. A mí me pasa la tenés eso. Con claridad. En la radio la tenés con claridad, absolutamente con claridad. Sé por dónde ir, me siento cómodo, después puede gustar o no. Esto es como una vez contaba Eduardo Belgrano Rawson, un gran escritor. El tipo había ido a una exhibición de aviadores en San Luis. Entonces cuando llega, el organizador del evento le dice: ¿cómo le va, Belgrano Rawson? Qué gusto recibirlo. Y le empieza a contar en qué consistía la prueba que estaban haciendo los pilotos. Y entonces el tipo le dice: mire, esto que están haciendo, don Belgrano Rawson, se llama vuelo invertido. ¿En qué consiste la prueba? En que los pilotos bajan el ala del avión a 10 metros del suelo para retomar vuelo. Pero hay uno solo de todos estos tipos que hace la misma prueba, pero el ala la baja a 5 metros del suelo. ¿Qué significa esto? Que se juega la vida mucho más que el resto. Ahora, de toda esta gente que está viendo la exhibición, y por ahí habrá 1000 personas, solamente 10 o 15, con suerte, se pueden dar cuenta de esto. Pero a él no le importa, porque este tipo termina la exhibición y se va a su casa feliz de hacer lo que ama, de la manera en la cual él ama hacerlo. Y a mí me pasa esto en la radio. Yo hago lo que me gusta de la manera en la que siento hacerlo. Claro. Y en la tele no me siento tan cómodo. No sé bien si hay que ir por acá, por allá, como para poder, como vos, tener esa impronta que te hace diferente y por la cual la gente rápidamente te identifica. ¿Se entiende? Sí, a mí me pasa lo inverso, o sea, o me pasaba lo inverso cuando probé en radio y relataba en televisión. Exactamente lo inverso. Es como para el deportista la famosa zona de confort. Claro. Exacto. Es eso, Exacto. ni más ni menos que la zona de confort. Exacto. Pero esto no quiere decir que la zona de confort es que te relajás y... ¿entendés? No. Y la zona de confort es, lo llamo a donde
el deportista quiere llevar una estrategia de un partido a su zona de confort para aplicar, ¿no? En tenis, por ejemplo, el golpe que te hace ganar el punto. Claro, claro. No significa estar en zona de confort porque mira el partido de costado y no, claro. y subestima el partido. No, la zona de confort para llevar al terreno, el juego al terreno donde más te conviene llevarlo. ¿Ves? Pero a partir de lo de Belgrano Rawson, me sirve como disparador para esta pregunta. Se me ocurrió esto. Cuando vos preparás un partido, cuando relatás un partido de fútbol, cuando lo pensás en relación a lo que vos sentís, a lo que a vos te gusta, o pensás en lo que le puede gustar al que te está viendo, al que te está escuchando? No, yo creo que trato de buscar un equilibrio entre lo que creo que le puede gustar al espectador y lo que me gusta a mí. Porque hay veces que me meto también en un tema estadístico que sé que me puede gustar a mí mucho. No la estadística de la posesión o cuántos pases, una estadística un poco más compleja. No sé, tenemos un software en ESPN que te da dónde recupera la pelota el equipo, ¿no? Y es como una estadística más estratégica. Que a veces me pregunto, la tomo y digo, ¿sirve dar esto? ¿No sirve darlo? Me gustaría darlo, pero no lo voy a dar porque es ya meterme en un tema mucho más complejo que yo creo que la gente no lo va a saber disfrutar. Entonces trato de buscar un equilibrio entre lo que me parece a mí que puede estar bueno y lo que la gente no quiere consumir. Te vas dando cuenta de algunos hábitos sobre lo que genera no mayor recepción y repercusión en la gente. Muchas veces la gente no se da cuenta, tiene que ser algo muy grosero, pero uno se da cuenta. ¿Cuántos jugadores te permitís errar por partido? Y pocos, me pongo mal, la verdad. Lo bueno es que, no sé si sigo teniendo, en algún momento tenía la virtud, espero seguir teniéndola, que cuando me equivoco me doy cuenta. Eso y hace que trate de no equivocarme de nuevo con ese futbolista. Eso es muy bueno. Porque si no te das cuenta rápidamente del error, también hoy por hoy yo no uso tanto el teléfono para relatar, no me gusta estar pendiente del teléfono, pero si cometes algún error te lo marcan. En otra época, vos pifiabas un futbolista en el minuto 2 y cometías, sin exagerar, 140 errores por partido. Es cierto. ¿No? Sí, claro. 140 errores por partido, fácil. Sí, claro. Uno dice, ¿cómo vas a cometer 140 errores? Sí, si le pifias a un futbolista o a dos, ¿no? Y los confundís, pensá que el partido dura 90 minutos y en un minuto ese futbolista puede tocarla 3-4 veces durante un segundo, porque no es que la tiene 30 segundos en el pie. Entonces, haces el cálculo matemático y decís, y 100 errores, ¿no? Espero no haberlos tenido. Claro. Pero hoy por hoy creo que hasta esa chance tenemos, que en el error ya van a estar las redes sociales muy preparadas. El tema es que yo no miro mucho el teléfono, pero sí el WhatsApp le hago una revisión rápida, muy por arriba, 2 veces por partido, ¿no? A ver si alguien me escribió algo, o 3, o 4, y ahí si cometiste un error te lo avisan. Claro. Cuando tenés 6, 7 mensajes acumulados decís, algo está pasando. Claro. ¿Y cómo, algo está pasando. Qué bueno esto de hablar con otro relator de determinadas cosas que mucha gente por ahí no llega a entender, o no llega a entender en todo caso cómo uno siente esta profesión, esta vocación. ¿Cómo convivís con el error, Miguel? Y trato de recuperarme rápidamente. Entonces te decía, si advierto el error, trato de recuperarme rápidamente. Somos seres humanos, obviamente, y cualquier error te impacta, pero bueno, sabés que no tenés que seguir y tratar de no equivocarte. O sea, no te quedan muchos caminos. Si te equivocaste, a los 40 minutos te quedan 50 para no equivocarte. Y tenés que asumirlo y decir, bueno, trato de superar el error lo antes posible, y como un tenista, que no te quede mucho en la cabeza el error porque perdés el partido. Claro, pero termina la transmisión. ¿Te condiciona el error el resto del día? Cuando volvés a tu casa, ¿te queda dando vueltas ese error? No, me queda firmemente dando vueltas durante un rato largo.
pero no sé si el resto del día. Ujú, ujú. Quiero relatar al día siguiente para La revancha. para no equivocarme. Claro, la revancha. Lo Exactamente. vamos a sumar a Javier Lucy en esta charla con Miguel Simón, que tan bien predispuesto, está charlando con nosotros. Siempre aparece algún oyente que pregunta, ¿esto está grabado, Leo? No, estamos en vivo. No, es en vivo. Claro, 11 minutos, pasaron de la 1 de la mañana, y quiero agradecer la cantidad de oyentes que escriben, que mandan mensajes, varios colegas también, pero no podemos leer los mensajes porque son, por suerte, muchísimos, y si leemos a algunos vamos a quedar mal con el resto, pero desde ya muchas gracias a todos porque están siguiendo esta charla, obviamente que por el entrevistado, pero es una manera también de sentirnos Leo, tenés acompañados. muchos oyentes, reconocelo. pero el invitado influye, te puedo asegurar. Tenés muchos oyentes. Javi, te está escuchando Miguel. Buenas madrugadas, Miguel. A ver, yo los estaba escuchando hablar sobre el relato radial y el relato televisivo. Algo estuvieron diciendo al respecto, las diferencias, cada uno desde un lugar más cómodo con uno que con otro. Y me pregunto, yo como oyente además televisivo, también podríamos hacer esa dupla, cuando veo un partido y escucho al relator, o cuando desde la radio escucho al relator, me pregunto, ¿ustedes se ponen un chip, un clip y dicen, ahora esto también el que me está oyendo lo está viendo o no lo está viendo, y entonces a partir de eso es cómo construyen el relato? Yo tengo, en cuanto a televisión, Javier, sabés que la gente está viendo lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, la búsqueda es decirlo de una manera que no sea obvio para el espectador. Por eso yo soy tanto de buscar palabras y jugar con el lenguaje. Claro. Siempre pensé que ahí estaba una de las variantes. Claro. Pero pensaba que yo me acostumbré, no tanto Leo, seguramente con el tema de ir a la cancha, yo me acostumbré a relatar partidos que veo lo mismo que ve la gente. Claro. Entonces tengo que buscar la diferencia por otro lado, más allá que a mí me pagan para hacer esto, y por eso trato de ir lo más informado posible, ¿no? Y prepararme lo mejor posible para marcar una diferencia. No, es imposible lograrlo, pero no me gusta que ningún espectador, pero no por una cuestión de soberbia, sino por una cuestión de profesionalismo, en este caso sí, y no de personalidad, porque a mí me pagan, no me gusta que el televidente esté más informado que yo, por más hincha que sea del club. Uno sabe que el hincha del club tiene un bagaje de información y un background más importante que el relator, porque el hincha está viviendo diariamente la actualidad de su equipo, la información, ve todos los partidos, y yo por más partidos que intente ver, si me toca el Arsenal veo muchos partidos, pero no todos, el Liverpool veo muchos partidos, pero no todos, el Barcelona veo la mayor cantidad de partidos posible, del Real Madrid lo mismo, pero trato de, lo que no puedo ver, después estar en la semana informado para estar a tono con el hincha que más sabe. Si esta fuera una nota para gráfica, creo que ya tendría el título, ¿eh? No me gusta que el televidente esté más informado que yo. Es muy buena, porque marca una forma de laburar también. Sí, es una... Marca un compromiso profesional de alguna manera, esa frase. Siempre, cuando empecé en esto, ese pensamiento lo tuve como base. Y hoy por hoy, además, el simpatizante y el televidente te lo demuestran en redes sociales. Hoy te das cuenta inmediatamente si estabas informado, no tan informado, poco informado, muy informado, porque el televidente y el simpatizante del club y el seguidor te lo hace ver rápidamente. Muchos amigos nos escuchan en Perú y ellos siguen recordando un relato que no tiene que ver con un gol, pero sí con el minuto final de un partido que a la postre resultó histórico para la selección de Perú contra Nueva Zelanda en Lima. Sí. Perú ganó 2-0 y después de mucho tiempo se volvió a clasificar
para jugar un mundial, en este caso el de Rusia 2018. Miguel Simón y este relato que aún conmueve a tantos y tantos hermanos peruanos. El lateral entonces para el equipo del Tigre, viviéndolo con tranquilidad, pero con intensidad interior. Gareca sabe que ha logrado un gran objetivo con Perú, un enorme objetivo con Perú, un gigantesco propósito con este equipo que ya tiene el llanto de Cristian Cueva, que será el llanto de todos allí seguramente en Lima. 36 años después, Perú va a jugar una Copa del Mundo, aguardando que baje la persiana Turpen. Ansioso Cristian Cueva para festejar. Chris Wood ante Rodríguez y Balmudo. Va saliendo Trauco, la tiene Flores y se termina, y se sube al último vuelo a Rusia, Perú. El abrazo de Gareca con el emocionado Cueva. Perú está otra vez en una Copa del Mundo y sí, la espera puede doler, pero cuando la espera termina y el objetivo se cumple, no hay nada igualable a esto para el público peruano. 36 años después, ya la espera no duele, ya la llegada es pura felicidad a Rusia. El último avión a la Copa del Mundo es para Perú. Ricardo Gareca viviéndolo con intensidad, pero también con una gran tranquilidad interior. Decir eso, de esa manera, en ese momento, en ese contexto, refleja a las claras el bagaje del cual hablabas, Miguel, hace un rato. El cine, la literatura, la música, en definitiva tu formación. Es maravilloso. Fue un momento muy especial en ese partido, además lo hicimos con Marcelo Espina y para mí era, a mí siempre me gustó el fútbol peruano. Empecemos por ahí. Mira vos, no sabía. Y era una buena chance, además, de relatar un partido de selecciones y una previa de Copa del Mundo, pero sinceramente no pensábamos con Marcelo que iba a tener tanta audiencia en la Argentina. Debe haber sido el partido con mayor audiencia de ESPN en el año, porque hizo más de 10 puntos de rating, me acuerdo. A mí me sorprendió, yo no soy de preguntar mucho por la audiencia, pero te das cuenta, vuelvo al tema del WhatsApp, si tenés muchos mensajes de WhatsApp, claro, y si tu lista de contactos está muy pendiente del partido, es porque ese partido se vio, no falla, esa medición de rating a mí no me falla. Y cuando terminó el partido me di cuenta de la cantidad de mensajes que me habían enviado de WhatsApp y dije, este partido se vio mucho. Y realmente fue una sorpresa y fue un momento también muy emotivo para Gareca, más con todo lo que significa el Tigre como ser humano y el objetivo que estaba logrando con Perú y el fútbol peruano. Es un muy, muy lindo recuerdo de los partidos que he transmitido para ESPN. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Estamos charlando con Miguel Simón en el alargue de fin de semana en Radio La Red. ¿Qué fue lo mejor, lo más gratificante que te pasó en una transmisión? Ya sea en el estadio o en el estudio, como habitualmente laburás. ¿Y qué fue lo peor, lo más decepcionante, lo que más te frustró o te dolió o te molestó? Y esa es una pregunta difícil porque como yo habitualmente la paso bien cuando voy a relatar, obviamente que hubo situaciones, no sé, con Juan Pablo hemos vivido que Grayev estaba desesperadamente no atendido por el médico Huracán y en una situación casi límite, ¿no? En cuanto a su vida dentro de la cancha atendido. El doctor Locaso, me acuerdo, sí. Exactamente, ¿te acordás? Sí. Un momento de mucha angustia, pero más por lo que uno vivía, ¿no? De lo que le transfería la imagen del campo de juego, claro. Esas angustias o ansiedades que después uno tiene que reflejar en la transmisión. Claro. Pero no me es una pregunta fácil de decirte que fue el momento más grato. Yo trato de disfrutar partido a partido y tuve, la verdad, mucha suerte en esta profesión de haber vivido cosas muy, muy agradables en cuanto a lo que hicimos como trabajo con los compañeros. Yo soy muy de equipo, ¿viste? A mí me gusta compartir esto, ¿no? Creo que la transmisión, por eso a veces también me meto mucho con el comentarista y lo tomo más como una charla futbolera el tema del relato,
y si somos 4, me gusta que intervengan todos y que todos podamos hablar y opinar y hacer una buena transmisión. A propósito de esto, sí. sos un tipo que comenta, porque lo ve muy bien el fútbol, comenta el partido y a veces lo charla, como dijiste recién, transformando la transmisión en una charla futbolera con el comentarista. ¿Te pasó? Si te pasó no hace falta que des nombres. ¿Te pasó alguna vez que algún comentarista te dijera, che, pará un poco, déjame comentar a mí porque a lo mejor me condicionás y te metés en mi terreno, déjame que yo comento y vos dedicate a relatar? No, sabés que no. Siempre tuve miedo que me sucediera, pero trato de hablarlo con el comentarista. Como siempre he tenido muy buena relación con los comentaristas y me conocen también en la parte humana. Claro, y con la mayoría realmente yo trato, no es que quiero comentar, a mí me gusta abrir puertas con el comentarista. Claro. Que podamos dialogar. Una cosa es que yo meta en el terreno del comentarista, que trato de no hacerlo, sino abrir puertas. ¿Entendés? Que podamos... Sí. Disparadores. Trato de sacarle lo mejor al comentarista. Yo cuando veo el punto fuerte de los comentaristas y veo que yo estoy seguro de que tienen que decir algo y no lo están diciendo por alguna cuestión en particular y a mí sí se me ocurre para que la digan, voy a ir a abrirle la puerta, por más que tenga que meterme en la táctica. Claro. Porque sé que el comentarista me va a responder. Claro. Y tuve la suerte de tener comentaristas que pudieran responder a cualquier puerta que yo intentara abrirles. Me pasa ahora con Quique, me pasa con Seba Domínguez, me pasaba mucho con Marcelo Espina. Claro. Yo sabía que Marcelo Espina, o sé que con Quique o con Seba en la Premier League, yo sé que él primero no se va a enojar porque me conoce, y después sé que cualquier cuestión que le quiera plantear, él va a tener la palabra exacta para reforzar el parecer o contradecirlo. O decir, mira, no pasa tanto por acá, pasa por otro lado. ¿Ves? Y a mí eso es lo que me va a nutrir. Pues yo en definitiva también, si estoy con exjugadores, trato de aprovechar la transmisión para, si me nutro yo es porque se nutre el televidente. Y yo sé si tengo comentaristas que sé que pueden nutrir al televidente, bueno, voy a buscar, ¿no? Que por carácter transitivo, como diría en el sorteo del AFA, me nutra yo y se nutre la audiencia, ¿no? Claro. Y hay una ventaja, creo, decime si no es así o si no lo pensás de esa manera, y tiene que ver con la continuidad y con el tiempo con el que tuviste la posibilidad de trabajar con los distintos comentaristas. No fueron comentaristas circunstanciales, fueron tipos que han trabajado durante mucho tiempo con vos, en algunos casos lo siguen haciendo, como Seba Domínguez o como Quique Wolf, en su momento Juan Pablo Barsky, es decir, que eran una sociedad de alguna manera. Sí, también tuve muchos comentaristas con los cuales compartí partidos y más chicos que trabajan hoy en ESPN, que disfruto mucho de hacerlo con ellos y he comentado, no sé, un partido, 2 partidos, 5 partidos, pero a veces trato de hablarlo antes con ellos para que sepan, igual ya algunos me conocen, el que no trabajó conmigo sabe más o menos qué tónica de transmisión tengo. Y después, y si me plantean lo que me decías vos, y yo lo voy a aceptar, o sea, y trataré de adecuarme y ver cómo llego a un acuerdo armónico para que hagamos una buena transmisión. Pero, insisto, como lo mío va más por una concepción de una charla y de una transmisión grupal, creo que si el comentarista está de acuerdo en la filosofía de encarar una transmisión, no tiene que haber problema. Hiciste una publicidad con Manu Ginóbili, tengo entendido que también grabaste algo con Marin Cilic, tenés unas medallas. Sí, tengo varias. ¿Y cómo fueron esas experiencias? ¿Qué medallas? Divertidas, primero divertidas, también, porque en un momento Sport Center hacía ese tipo de publicidades en Estados Unidos, en las cuales intervenían los protagonistas y trajo la idea a la Argentina. Así que tuve la chance de hacer con Manu, muy divertida, con Palermo, con Del Potro, con Felipe Contepomi, ¿qué más? Después eso lo llevé cuando las redes sociales empezaron a intervenir un poco más también en el trabajo en el tenis, o que me pedían promociones para redes sociales. Ahí ya lo hacía
¿no? Para la cuenta de Instagram o la de Sport Center, y ahí fue cuando enganché a Marin Cilic, que llega a la final del Abierto de Australia, pero yo lo agarro con Cilic tenía buena onda ya, porque había estado en la final de Copa Davis en Zagreb y en el circuito hablando de fútbol, y Marin Cilic es un crack humanamente, y me acuerdo que le expliqué la idea. No es fácil tampoco hacerlo porque los protegen mucho los jugadores y te lo traen a la sala de prensa cuando no es de tu país y te dejan 3 o 4 preguntas y se van, pero dio la casualidad con Marin Cilic, que estaba en el Abierto de Australia, se me ocurrió hacer una promoción con él porque sabía que podía llegar a aprenderse para el partido siguiente, que era octavos en Australia, si no me equivoco, y justo lo trae la gente del ATP, que custodia mucho a los top 10, y Marin obviamente llegó a la final de ese torneo y tenía chances de hacerlo, no era un jugador desconocido, y cuando lo están trayendo, los que acompañan con rigurosidad al tenista para conversar con esas 3 o 4 preguntas que me iban a dar con Cilic, en las cuales pensaba hablar de Maradona y de Boca y de fútbol más que de tenis, justo llega Kyrgios a la sala de prensa. Y bueno, y como Kyrgios es la estrellita local, y estaba muy pendiente, mucho más pendiente de Kyrgios, lo dejaron solo a Marin. Y lo dejaron solo, le hizo una nota muy larga, hablé de básquet, ahora que me acuerdo, hablé de básquet también en aquel momento, y terminó y le propuse hacer la publicidad. Como estaba solo, era la noche en Melbourne, la sala de prensa estaba vacía, y el pibe nada, me quedé hablando ahí 2 minutos, y dije, ¿qué? Hagamos la publicidad con Marin, que se va a aprender. Al toque se dio cuenta cómo era la publicidad y a partir de ahí, como le fue bien, hicimos publicidad con él hasta la final. Bueno. O sea, imagínate, venía, daba sala de conferencia llena, tenía que pasar por todas las televisoras que lo reclamaban y me decía, hacemos, ¿no? Y claro, y hice 3 promociones de partidos que eran muy divertidas. Qué bueno. Muy divertidas porque, duraban 50 segundos. Yo tenía que lograr algo, componer algo. Estaba Maxi Jones, que era el productor. Teníamos que componer algo que Marin lo hiciera en 50 segundos, 1 minuto, como mucho. Y además, como el pibe era crack, salía al toque. Y la verdad, fue muy divertido hacerlo con él. Cuando se habla de relatores de radio de todos los tiempos, se pone particular énfasis en Víctor Hugo Morales, por supuesto, en José María Muñoz, más atrás en el tiempo, en Bernardino Veiga o el maestro Fioravanti, ni hablar. ¿Cuáles son los relatores de tele que te marcaron o que vos ponés en una lista de tipos icónicos como los que yo mencioné recién en relación al relato de radio? Mira, a mí me parece que el relator icónico de la televisión argentina es Araujo. Ah, mira. Es Marcelo. Más que Mauro. Sí, más que Mauro. Mauro también dejó una huella, sin duda, pero en cuanto a ser icónico fue Marcelo, porque después tuvo, ¿no?, una serie de relatores que intentaban acercarse al estilo que tenía Marcelo. Claro, tal cual. En la Argentina se relataba como relataba Marcelo. El tema es que Araujo tenía un talento muy particular para hacer lo que hacía. Para mí, yo siempre lo digo, cuando empecé a relatar dije, yo no puedo hacer nada de lo que hace Araujo. Primero porque no me conviene y después porque no puedo. Porque él lograba no perder precisión en su momento en el relato. Lo conozco a Araujo como muy preocupado por el aspecto táctico reglamentario, preparado mucho en ese aspecto, y además hacía su show, o sea, claro. ¿Cómo haces para igualar un combo así? Claro. Es muy difícil, muy difícil. Para mí es el relator icónico, más allá que estaba en la empresa dominante además. Claro. Que eso, ¿no?, te imponía. Eso Torneos era la empresa dominante. Claro, y eso te impone. Eso te tenía. Sí, pero lo que pasa es que también, más allá de ser la empresa dominante y única en aquel momento, tenía un relator que era dominante en lo suyo. Claro. Era una combinación. Claro, era un combo.
Era un combo. Era un la combo. verdad que era un combo, porque en la parte técnica de relato televisivo, la verdad era todo para subrayar. Claro. Antes de Mauro, cuando éramos chicos, yo soy del 72, Miguel, tengo 48. Sí, ¿y a quién recordás? Y cuando éramos chicos, recuerdo que los relatores se regían por el apellido de los futbolistas. Pérez, Sí. García, Pérez, qué sé yo, me acuerdo de Horacio Aiello, por ejemplo, de Horacio Gañete, Aiello, claro. de Gañete Blasco. Totalmente. Y Mauro relataban. es como que cambió un poco eso. Empezaba a decir, va fulano, por la derecha Sultano, por la izquierda Perengano, como que ya empezaba a abrir un poco el espectro del relato. Y después sí, claro, estoy de acuerdo con vos, creo que Marcelo Araujo profundizó todo esto y definitivamente cambió la manera de relatar en la TV argentina. Sí, con la virtud que tuvo de cambiar él también. Sí, claro. Porque los primeros relatos de Marcelo no eran los que lo llevaron después, ¿no?, a ser tan dominante. Claro, bueno, y ahí tenés otro caso, ¿ves? Un tipo que también relató en radio, pero que de ninguna manera se pudo imponer en la radio como lo hizo en la tele. Con el No, relato. sin duda. Hablo de relato, ¿no? Porque Sí. después tuvo su programa exitoso en esta radio y demás, pero como relator totalmente. no pudo imponerse de ninguna manera en la radio como lo hizo en la tele. No, en la tele no dejó un sello, dejó varios sellos. Claro. Y lo dice nada menos que Miguel Simón. ¿Cuáles fueron los jugadores que más disfrutaste? ¿Como hincha o como periodista? ¿O de los que más Mira, disfrutás, si todavía están en Como actividad? hincha, disfruté mucho el Ferrocarril Oeste del año 80. Y disfruté sobre todo el Beto Márcico. Sobre todo. Mirá, claro. Vimos en Ferro al mejor Beto Márcico. Imagínate que el Beto al 40% en Boca fue figura. Claro. Y emblema para la gente, para mucha gente. Claro. Fue Al campeón. 40 lo que jugó en Ferro. Claro. O al 50, no sé, habría que hablarlo con el Beto bien. Sí. Yo creo que le pregunté hace poco, porque compartimos un asado en la casa de Raúl Taquini, con el Beto Márcico. Otro hincha de Ferro. Sí, una gran noche que hemos compartido con Raúl, porque estaba Pupi Salmerón también. Mirá. Sí, Raúl nos agasajó con un asado. Vino Tapia, campeón del mundo del 86. Te iba a preguntar qué Tapia. ¿Cómo? Te iba a preguntar qué Tapia. Claro, sí, no Chiqui. Claro. El chino. El chino Tapia. Carlos Daniel. Y amigos de Rulo, y ahí yo le hablo de porcentajes a Beto, pero estaba ahí, no creo que más del 50% de lo que jugó en Ferro, ya cuando llegó a Boca. El Beto Y disfruté mucho de él, de ese equipo, ¿no?, de Gribol, porque la verdad era una máquina. Sí. Era una máquina. Qué equipazo aquel, qué época la de Ferro, por Dios. Qué época Comparado la de con lo que se vio después en Argentina, fútbol champán. Sí. Y En aquel momento era antítesis de lo que hacía, por ejemplo, Independiente, que era otro equipazo. Claro. Bueno, había grandes equipos en aquella época. Claro, la verdad es que Estudiantes. cuando uno toma distancia del debate de aquel momento, digo, ¿cómo pudo el fútbol argentino debatir entre Estudiantes, Ferro e Independiente? Eran tres equipos, equipazos. Claro. Eran auténticos equipos, auténticos equipazos. Yo digo, en Inglaterra nadie debate sobre Liverpool, Manchester City y si está bien el United. Los disfrutan. Y disfrutan de la competencia. Pero bueno, en aquel momento, ¿no?, se ponía a Independiente como el que descorchaba el fútbol champán, y Estudiantes y Ferro los trabajados tácticamente. Jugar como jugaban Estudiantes y Ferro tampoco era fácil con pelota en movimiento. Estaban muy bien aceitados. Claro, mucho laburo había. Realmente. Ahí. Mucho laburo había ahí. Sí. Para mí el laburo de los técnicos no está en hacer 15 goles de pelota parada. Está en hacer 15 secuencias de 9 o más pases en un partido de 90 minutos. Porque, ahí te das cuenta si trabajó mucho o poco. Claro. Porque pelota parada, vamos mañana vos y yo, Leo. Sí. Si querés, yo llevo 8 libros que tengo de cómo armar pelota parada y ensayamos todo el día. Tenemos un buen ejecutor y ya está. Porque está establecido como eso en el fútbol. Y trabajamos. Que a más jugadas
con pelota detenida, más trabajo en la semana. Está como establecido Claro, eso, ¿viste? Durante mucho tiempo se instaló que el que trabajaba era porque trabajaba la pelota parada. Y yo creo que lo complejo es armar equipos que anden bien con la pelota en movimiento. Qué buena lectura. Además, si vos te fijás bien la estadística de pelota parada, mira, yo lo tenía porque lo preparé para transmisiones, no recuerdo exactamente, pero el porcentaje era ínfimo en las primeras fechas de las ligas europeas. El porcentaje de córner directo conectado al gol es nada. Nada, te aseguro que no llega al 5%. Ahora reconoces que en una época del fútbol argentino, determinados técnicos o equipos que han hecho una bandera de las jugadas con pelota detenida han marcado una época o han servido para la evolución del fútbol argentino en relación a la táctica? No, yo creo Digo, qué sé yo, Subeldía, Bilardo, por hablar de la escuela de estudiantes. Sí, pero está claro, porque yo trato de alejarme un poco del debate para empezar a construir. La Argentina nunca se preocupó en construir a partir de Menotti y de Bilardo, sino en distanciar, ¿no? Una pena, así nos está yendo. Por supuesto. Así nos está yendo. Sí. En lugar de construir a partir de dos técnicos que tenían filosofías, no sé, filosofía futbolística, yo digo, tan distante era filosóficamente el juego suelto, por llamarlo de alguna manera, de Estudiantes con el medio campo, con Sabela, Troviani, Ponce, ¿no? Y con Miguel Russo ahí en la contención, que Miguel era un 5 batallador, pero de gran primer pase, claro, ¿no? Claro. Digo, no nos preocupamos por construir a partir de ellos. Y creo que, si bien había técnicos que trabajaban más o menos la pelota detenida, es un detalle menor comparado con lo que ofrecían los equipos en los otros aspectos del juego. Claro. Porque Estudiantes y Ferro, por ejemplo, en aquel momento, e Independiente, tenían lo que hoy impera en el fútbol mundial y es necesario para tener un equipo ambicioso, que son laterales que iban al ataque. Ferro, ni hablar, Gómez y Garré en aquel momento, y los voy a nombrar, más allá que tengamos audiencia que no ni recuerden qué pasó con Ferro en el 80, se cansaban de ir al ataque y tirar centros. Decían, pero ¿cómo tira el centro? Bueno, ahora lo tira el centro Robertson, Alexander Arnold, y tenemos el fútbol total. Y sí, si abrís la cancha y tirás centro, y si tirás bien los centros, tenés chance de hacer goles. Claro. Eso está claro. Sí, sí. Y Estudiante lo mismo, tenía Herrera, tenía Camino, Independiente tenía Clausen. O sea, tenían una conformación en cuanto a la estructura de equipo, en qué tipo de mediocampistas, qué tipo de delanteros, qué tipo de defensores, que no estaban tan lejos uno del otro. Pero nosotros nos dedicamos a distanciar en lugar de unir y construir a partir de eso. Sí. Es más, yo creo que la disputa entre ellos en algún punto fue más personal que futbolística. Y fue personal a partir de la prensa que se encolumnó detrás de uno y de otro. Sí, claro. Es una disputa de la prensa encolumnada, que tomó como banderas, ¿no? Que del fútbol mismo. Sí, tal cual. Para mí es un debate realmente que no tuvo demasiado sentido. No, porque aparte... Fue muy divertido periodísticamente, seguro. Sí. Que fue más redituable para algunos, seguro. Sí. Para el fútbol argentino, realmente, fue un debate que no llevó a mucho, lamentablemente. No, porque aparte está muy bien lo que dijiste en el comienzo. Los dos aportaron desde su lugar. Menotti porque le dio seriedad a la selección argentina, porque fue campeón del mundo, Bilardo porque lo consiguió de visitante, cada cual con sus formas, y lamentablemente muchas veces se pierde de vista eso en pos de esas discusiones que a muchos les sirvieron para alimentar esa grieta futbolística, pero que en realidad no hacían al interés concreto del fútbol argentino. Sí, después terminó apareciendo Guardiola en España. Ahí está. Reuniendo ideas de ambos. Claro, exacto. Sí, señor. O Bielsa, para hablar de uno de los nuestros. Sí, ¿no? Es cierto. Sí, porque Bielsa tiene, cuestiones de ambos.
Más allá del discurso y que quizá, ¿no?, alguien que haya trabajado con el Flaco Menotti te diga, no, Bielsa no es tan... Pero bueno, pero sí en cuanto a la ambición, al trabajo de la técnica, al juego asociativo, más allá que sea vertical, un poco más vertical o un poco menos vertical. Claro, ¿no? claro. Más allá de cómo buscás, bueno, pero sí tiene esa ambición, esa búsqueda técnica permanentemente, porque para desarrollar el juego que pretende Bielsa, y te aclaro, yo no soy un enamorado de Bielsa, pero reconozco su trabajo, para llevar a cabo ese juego tenés que estar muy preparado técnicamente y físicamente. Bueno, hoy si no estás preparado físicamente, te das una ventaja enorme. Sí, claro. No tenés chance. Hoy no tenés chance porque también esa discusión en la Argentina, el jugador inteligente y del aspecto físico o del técnico, hoy en la elite eso no existe más. En la elite se corre y se juega. Ya no está más la disyuntiva el corredor o el jugador. Olvídate. Claro. Se corre y se juega. Claro. Te agarra el Bayern Múnich. Exacto. Con Thiago Alcántara, con Goretzka, con Müller, con Lewandowski, con los extremos, corren y juegan. Claro. Y Kimmich, ni hablar, ¿no? Exacto. Sí, olvídate. Sí. O Davis y los zagueros centrales. Hoy esa disyuntiva no existe más. Nosotros debatimos cosas del pasado que la elite ya ni se preocupa por discutir. Claro. ¿Entendés? No, a lo sumo podés tener un desenganchado en cuanto a la presión en primera línea que se llame Messi. Después ningún equipo de elite casi se permite a alguien que no corra en primera línea. Ya ni el City ni con el Kun Agüero se lo permite, o sea, tiene que correr. Claro, exactamente. No hace mucho te escuché decir, Miguel, que vos disfrutás de Messi cuando lo relatás y también de Cristiano. Sí. Hoy, ¿Messi o Cristiano? Y hoy como dominantes ninguno. O sea, en el 2020 quizá hoy en el 2020 lamentablemente para nosotros Messi no fue el mejor futbolista del mundo. Y acá no es que yo diga que no lo ha sido durante 15 años. Digo que en el 2020 Messi no ha sido el mejor futbolista del mundo. Sí, está claro. No hace falta que ni lo discutamos. No, por supuesto. Tenés que mirar, o sea, si Messi lleva en esta temporada que se inició 9 partidos y entregó una asistencia y hizo un gol, no sé cuántos terminó, lleva Leo, o 2 o 3, y con pelota parada, es porque no es el Messi de hace 5 años. ¿Y hoy quién estaría ocupando? Yo disfruto igual, porque te da la expectativa, ¿no? Relatás a Messi pensando que se viene una jugada enorme en cualquier momento. Claro. ¿Y hoy quién estaría ocupando ese lugar? Y hoy yo creo que la discusión pasa por Neymar, por Lewandowski, por Alcántara, por Kimmich, Mbappé, por Mbappé. El otro día dije algo en la radio y no sabés cómo me saltaron a la yugular. Viste que a veces los relatores tenemos eso de la contundencia a la hora de opinar. Y yo me animé a decir, lo sostengo, es materia discutible, como todo en el fútbol, que Lukaku es el mejor 9 del mundo. Hace rato lo vengo sosteniendo. Como centro atacante, sí, puro, para mí es Lewandowski. Y ahí la podemos Lukaku discutir. debe estar en el top 3. Y claro, pero no se mueve de ahí. Vos fuiste contundente y lo elegiste número, pero está en el top 3, y sí. Sí, pero... Como referencia, como 9. Y aparte, ¿cuánto hace Miguel que mantiene el nivel que hoy le podemos ver? Hace más de una temporada que el tipo no para de hacer goles. Está en el Inter, que está en el Inter está jugando muy bien, siempre fue un delantero de peso físico y futbolístico. Ronaldo para mí es un 9, pero no es un 9 tan estacionado como Lukaku. Cristiano también se ha ido reconvirtiendo y hoy creo que hace mucho daño jugando como 9, pero Lukaku está ahí, con Lewandowski, está Benzema también, claro. Otro tipo de 9, porque también, claro, después tenemos que empezar a diferenciar qué estilo de 9. Claro. Absolutamente. Benzema también es un
playmaker sería en básquet, ¿no? Sí. Se tira atrás, organiza, asocia más. Hoy en el clásico. Se asocia más al ordena, se engancha con todos, Exacto. sale a jugar, se tira para un costado. Sí. No sé si se puede hablar de un 9 así tan de referencia. Benzema se está convirtiendo también en un jugador muy completo. Uh-huh. Hace un rato hablaste de Ferro. ¿Y sabés quién apareció? El señor de la noche. Él tiene esa potestad en el programa. Él puede aparecer en cualquier momento y él aparece como de ninguna parte, se sienta y comienza a hablar. Hablo de Gustavo Palmer. Es nuestro Messi. Ahí está. Claro, para hacer una analogía futbolera. Es nuestro Messi. Y desembarcó en la unánime noche en el estudio de Radio La Red. Bienvenido, Palmer. Bienvenido y un gusto. Escuchaste hablar de Ferro y apareciste. Sí, un gusto tenerlo a Miguel y hablar con Miguel. Un gusto, Miguel. ¿Cómo andás? ¿Bien? Gustavo, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Hoy un poco triste, perdimos, pero bueno. Sabes que no lo vi y lo peor es que no lo grabé. Lo iba a grabar y me olvidé. Me quedé con el Clásico de España y me olvidé de grabarlo. Voy a ver si ahora hay alguna repetición porque no tengo flow, así que no lo voy a poder ver. Perdimos 1-0 y bueno, pero está bastante alineado. ¿Y cómo jugamos? Jugamos bien el primer tiempo y el segundo tiempo no estamos sin llegada. ¿Viste lo que nos faltaba a lo último? Sí. La última pimienta para llegar. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer buena temporada, ojalá, Dios quiera. ¿Y qué sabés del sistema de juego? Mira, el sistema de Ferro... El sistema de competencia, ¿qué se sabe? No, empieza el 7 de noviembre, no se sabe cómo va a ser el campeonato. Hoy estuve hablando ¿Cómo puede ser que no se sepa, Gustavo? Locura, No. Eso es terrible, es terrible. Estuvimos hablando 2 o 3 dirigentes y bueno, todavía no hay una apreciación final sobre cómo va a ser el campeonato. Es muy fuerte todo esto que está pasando. Y dentro de 2 semanas ya estamos al ruedo. ¿Qué te pasa con eso, como periodista? No, ya que lo tengo a Gustavo, le pregunto, porque ¿cómo puede ser? ¿Por qué está trabado el sistema de competencia? Más allá que pasó lo de San Martín de Tucumán, el TAS, ¿no? Y que no es fácil un torneo que ya está en tránsito, ahora tener que resolverlo y tratar de ser lo más justo posible con lo que hicieron los equipos anteriormente. Pero ¿qué es lo que traba hoy en realidad el sistema de competencia? Yo creo que el sistema de competencia va por el lado que decís vos, lo que pasó con San Martín y Tucumán, y Atlanta obviamente va aparejado con ese tema. Yo creo que ellos van a llegar a una instancia final sin haber jugado, y para mí la tendencia de campeonato es jugar de 2 del segundo al octavo, que se eliminen entre sí, y después va a haber otra zona de perdedores, llegando un ganador de zona de perdedores, obviamente jugando contra la zona de ganadores, va a llegar ahí una historia y bueno, van a llegar 2 equipos y juegan la final junto a San Martín. Acá justamente me está escribiendo Atlanta. Daniel Casioli, le mandamos un gran abrazo. Un abrazo para Casioli, por favor. Mirá Dani a esta hora, que en lugar de dormir... Daniel Casioli Daniel Casioli es un fanático de la radio también. Fanático de la radio. Casioli es un apasionado de la profesión, en primer término. Sí. ¿Vos sabés un gran profesional... Yo te decía que disfrutaba mucho de tenerlo a Casioli. Casioli en los campos de juego le tirabas una piedra y ponía el pecho, la bajaba, ¿no? Dani y salía jugando. Dani vio en mí un relator que ni yo sabía que estaba, que ni yo sabía que existía. Él fue el primero que me dio la posibilidad de relatar. Mirá. En Radio Colonia. Fue terminante. Después del primer relato me dijo, tenés el pelo largo... buena altura, dedícate a otra cosa, porque con el relato no vas a ninguna parte. Ojo, ¿Te dijo eso Casioli? Casioli me dio la posibilidad. Es raro porque tiene buen ojo Casioli, buen oído tiene. No, bueno, pero pará, me dio la primera posibilidad, fue terminante después de aquel primer relato, con el tiempo me dio la revancha y después del segundo partido, después de bastante tiempo, me dijo, muy bien, te la ganaste la oportunidad y vas por buen camino. No, ahí termina la historia. Pero él fue el que vio un relator en mí y yo digo, este está loco. A mí me temblaban las piernas cuando me dijo, tenés que relatarte, tenés que animar, tenés buena voz. Y a propósito, Dani me manda cuál sería el formato de la Primera Nacional. Sí. Del puesto 2 al 6 de cada zona, jugarían todos contra todos, ida y vuelta, jugando así un total de 8 partidos cada equipo.
y el primero de cada zona va a la semifinal para determinar el primer ascenso. Sí. ¿Cómo se dividirían las zonas? Zona A, Estudiantes, los dos, de Río Cuarto y de Buenos Aires, Temperley, Morón y su Ferro querido. Correcto. Y en la zona B, Defensores de Belgrano, Sarmiento, Riestra, Tigre y Atlético Rafaela. Las semifinales del primer ascenso serán el ganador de la zona A, Atlanta, el ganador de la zona B, San Martín de Tucumán. Se jugaría un solo partido sin ventaja deportiva y en caso de igualdad se define por penales. Los ganadores de las semifinales jugarán la final por el primer ascenso y el perdedor de la final pasa a la segunda fase del reducido por el segundo ascenso. Vamos al segundo ascenso. Del puesto 7 al 16 de cada zona juegan a una sola rueda, o sea, 9 partidos. Los 2 primeros de cada zona entran a la primera ronda del reducido. Estos serían los equipos de la primera zona. Zona A, Platense, Agropecuario, San Martín de San Juan, Belgrano, Alvarado, Guillermo Brown, Independiente Rivadavia, Barraca Central, Mitre de Santiago y Chicago. Y estos serían los equipos de la segunda zona. Gimnasia de Mendoza, Villa Dálmine, Instituto, Brown, Quilmes, Chacarita, Almagro, All Boys, Santa Marina y Gimnasia de Jujuy. Los 2 mejores equipos de cada zona, es decir, 4 equipos, se unen a los 10 equipos que no llegaron a la final por el primer ascenso. Serán 14 equipos jugando en 7 cruces por la primera fase del reducido. Y los 7 ganadores de los cruces anteriores, más el perdedor de la final, qué lío, ¿no? Por el primer ascenso, componen los 8 equipos que jugarán la segunda parte del reducido, eliminándose hasta llegar a una final que dará el segundo ascenso. Chino básico. Digo, yo te entendí, pero es complicado. Es complicado. Y está muy bien explicado por Daniel. Sí. Pero muy bien explicado, por eso, pero muy complicado. Sí. Y no arrancaría el 7, sería el 14. El 14. Sería el 14. No hay ninguna certeza. No, sería, por eso uso el potencial. ¿Y cuándo terminaría? Y en enero. Si es todo esto, como te dice, no hay un resumen, una sinapsis de juego. Para mí en enero. ¿Cómo termina, obviamente, la primera división? Porque ya tiene que haber el par de ascensos para el siguiente torneo de primera división. Claro, pero calcula que la primera división está terminando el campeonato a fines de enero. Sí, el año que viene, sí. ¿Seguís yendo a la cancha a ver a Ferro, Miguel? Sí, voy. Siempre. Sí, a Gustavo lo cruzo. ¿Dónde vas? Voy, hago todo lo posible por ir, hago todo lo posible. ¿Dónde vas? ¿Platea, Popular? ¿Dónde te ubicas? No, a la Platea, voy a la Platea. Voy con mi hijo y un amigo de mi hijo a la Platea. A veces abuso de la gentileza de Gustavo. No, para nada. Vos sos de la institución. Sí, para mí es más, el fin de semana que no logro coordinar los horarios para ver a Ferro, estoy mal. Ah, mirá vos. Ese es mi programa de fin de semana, o sea, cuando juega Ferro hago lo imposible para ir. Me han ayudado bastante en ESPN en algún momento para acomodar algún partido. Ah, ¿acomodás los partidos para poder...? No, pido a ver qué puedo entender, si hay 2 o 3 posibilidades de relato. Porque a veces se da que hay 2 o 3 partidos. Obviamente que si me toca relatar, yo sé cuáles partidos, ¿no entendés? Si me toca hacerlo, lo tengo que hacer. Pero si hay 2 o 3 posibilidades y si da lo mismo que haga un partido o el otro, trato de pedir que el que no coincida con el horario de Ferro. A mí me encanta verte el programa de los lunes de ESPN, porque vos sos un periodista instruido, estadístico. Yo no iba a tocar el tema, pero bueno, Palmer es así. No. No me hagan hablar del tema porque cualquier declaración puede ser mal interpretada. Ojo. No, te veo por... Yo no sé qué decir del programa. Yo te juro, mira, Sí, ahora que te juro por Dios que yo no sabía que Palmer iba a preguntar esto. Los oyentes son fatales, porque tengo un montón de mensajes que lo saludan a Miguel, que expresan su admiración, pero nunca falta el que le dice, pregúntale por esto, pregúntale por lo otro. Y yo digo... Pero por la pelea con Fantino. Claro, y no es la esencia de la charla, ¿viste? Pero bueno, vino Palmer y bueno, sacó el tema. No, el tema viene por acá, porque vos sos un periodista hiperestadístico. Para nombrarme los mejores 5 equipos que viste en tu trayectoria deportiva. Sí. ¿Cuáles son? Bueno, uno sentimental que es el Ferro de Grigol. Claro. Empiezo por ahí. Claro.
eso no, porque además del sentimiento el equipo era, ya se lo decía a Leo anteriormente, era muy bueno. Después el mejor equipo que yo vi fue el Barça de Pep Guardiola. El Barça de Pep, ¿no? En ese tramo que tuvo como técnico del equipo catalán, me parece inigualable porque era una sinfonía que combinaba estética y productividad absoluta. A mí me parece que el equipo de México 86 es excelente. Tengo más recuerdo de ese México del 86 que el de Argentina 78, en cuanto a los equipos argentinos que ganaron mundiales. Y después ya tendría, porque lo del Barcelona tuvo durabilidad, no es que fue un torneo o un partido, o no un certamen como, no sé, Brasil en México 70. Yo no lo vi jugar a Brasil en México 70, solamente hace poco tuvimos que relatar en un programa retro de ESPN la final contra Italia, y ahí dimensioné un poco más, por ejemplo, después de ver a Brasil del 70 y todo lo que había escuchado y de lo que se había hablado de ese equipo, dimensioné aún mejor lo que había hecho el Barcelona de Guardiola. Si bien son épocas diferentes y además en México jugando con altura, quizá había puesto el listón muy alto de Brasil del 70 y cuando vi la final, ¿no? Dije, gran equipo, pero no es que terminé maravillado por el juego bonito. Claro. Y después, tampoco tengo tanto recuerdo de Holanda del 74, más allá de videos, otro equipo emblemático. Después tendría que elegir dos equipos que ocasionalmente han brillado. No sé, el Liverpool de Klopp a mí me parece también un equipo tremendo. O equipos del Bayern Múnich, o conjuntos del City en los últimos años, o del Real Madrid. Después es muy difícil de elegir de otros dos. Entre tanto alboroto en las redes me empezó a seguir un tal Manu Simón, que me imagino que debe ser tu hijo, porque aparte se presenta como hincha de Ferro, ¿no? Sería mucha casualidad si así no fuese. Miguel, te agradecemos por la charla. Me escribe Casioli, el 31 de enero termina el campeonato de la Primera Nacional, para que se queden tranquilos. Y bueno, que Palmer vaya diagramando bien qué hay que hacer, cómo dosificar energías y cómo se llega. Claro. Tengo una pregunta, Gustavo, ¿vos sos optimista? Yo soy optimista. Pero sos optimista por naturaleza, eso lo tengo claro. Pero más allá de tu naturaleza, ¿vos sos optimista? Yo lo veo, te explico, veo bien buen grupo, lo veo bien al técnico, bien parado, lo veo bien conceptuado. Cordon se fue afianzando a través del tiempo y vos sabés que tenemos muchos jugadores de la cantera de origen que yo lo veo bien y veo un buen grupo armado sobre todas las cosas. Y te digo en serio, me tengo fe, pero bueno. Es un optimista. El sobre optimista gusto del no hay gol. nada escrito. Es el optimista del gol. Más tranquilo, Leo, gracias por esto. Es el optimista del gol. Involucrarlo a Gustavo. El próximo programa hacemos la hora verde. La hora, claro. La hora verde o la ola verde, ¿no? O la ola verde. Es un buen nombre para un programa partidario de Ferro. A ver, la última se la dejamos a Javi y Lucy y ya lo dejamos ir a descansar a Miguel. Bueno, a ver, la última. Miguel, vos decías que te nutrías también de otras cosas, del cine, de los libros, no sé si de las series. ¿Qué es lo que ves en cine? Ya que yo vengo al mundo del espectáculo, digo, metemos esta pregunta. ¿Qué lees? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás en series? ¿Qué mirás en cine? No, trato de ser amplio. Lo que te digo, porque si vamos a hablamos una hora, Javi, si querés. Claro, sí, no todo, lo que está viendo últimamente. Te digo lo que descubrí, pero no sé si recomendable, porque yo tuve la suerte, de cuento, de ir a Japón 2 veces. Mundial 2002, bastante tiempo, de fútbol, y Mundial de Básquet 2006. Y me encantó Japón, o sea, no sé si tengo alguna vida pasada en Japón, pero la verdad me sentí muy cómodo. Yo viajé con mucha gente que no le gustaba el choque cultural y a mí me maravillaba, ¿viste? Y descubrí una serie japonesa que se llama La Cantina o Cantina de la Medianoche, que dura 25 minutos por episodio. Hicieron 3 temporadas en principio y después, ante el éxito, es una manga, ¿no?
esas historietas en Japón tan famosas, y llevaron la manga a la serie televisiva. Y me encontré con la cultura de Japón en esos 25 minutos, con historias muy, muy particulares y muy entrañables. Así que estoy viendo eso. Después por la tarde cuando puedo, porque tengo un espacio reservado a la tarde para tomarme un té y ver algo, y no miro deportes, y estoy viendo Borgen, la serie danesa de política. Está muy buena. Y después en cine soy también bastante amplio, voy cuando en la etapa anterior del mundo, una vez por semana trato de ir, y soy, no sé, a mí me gustan algunos directores en particular, si bien veo todo lo que puedo y que leo críticas y elijo, me gusta mucho Tarantino o Danny Boyle, pero de lo que estoy viendo en series es eso. Y después y también alguna serie española durante la cena, veo mucha serie española, la que puedo, y series de deportes estoy tratando de empezar la del Tottenham, que quiero ver actuar a Mourinho, que me parece el mejor DT para un reality, así que tengo expectativas altas, pero eso es lo que estoy viendo. Linda charla con Miguel. Hicimos una recorrida por su historia, por sus pasiones, y lo disfrutamos mucho, al igual que tantísima gente que nos está escuchando, muchos oyentes que escribieron. Te queremos agradecer por la buena predisposición, Miguel, por estar hasta las 2 de la mañana charlando con nosotros. Sos un referente de nuestro laburo, un tipo que honra la profesión, y para mí fue un gusto charlar con vos, querido Miguel. Bueno, Leo, muchas gracias. A Javier y a Gustavo un gran abrazo. Y bueno, te agradezco otra vez la bondad con la cual iniciaste con tus palabras la charla y la bondad de las palabras con la cual terminás. ¿Cuál es el próximo partido que vas a relatar? En la semana me tengo que fijar bien. Creo que voy a hacer al Manchester City y el partido del City y el partido del United, que es con el Leipzig. Creo que es lo que me toca. No vi todavía la grilla de partidos, pero es lo que me toca en Champions en la semana, porque hay Champions martes y miércoles. ¿Y cuándo los empezás a preparar? Y ya esos son equipos que, lo que te decía anteriormente, como vengo diariamente leyendo cosas de Inglaterra y de la Premier, yo ya mañana estoy leyendo. Eso sí, cuando sé que voy a relatar al United, ya abro la página que tengo que abrir de Guardian o de BBC o lo que sea, y ya voy directamente a ese equipo y busco específicamente lo que está pasando en ese equipo que tengo que relatar. La profesión mejora ostensiblemente con tipos como vos. Te mando un gran abrazo, Miguel. Un abrazo, cuídense mucho. Gran noche. Chau, chau. Miguel Simón pasó por el Cafecito con Colegas de Radio La Red.